¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy les vamos a contar la historia de este pequeño, de Óscar. Hace poco más de 3 años, un donante de médula ósea le salvó su vida. Hoy vamos a hablar de todo este proceso de la donación de médula ósea, pero también les contamos el aumento que ha habido tras la pandemia de los trastornos de la conducta alimentaria y además con un testimonio, con el testimonio de Sonia, que va a estar aquí con nosotros para explicarnos cómo es el proceso de recuperación de esta enfermedad. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. La Asociación de Donantes de Médula Ósea ha organizado para este próximo domingo, 15 de mayo, su segunda carrera solidaria en Cardeñadejo, que por cierto, luego se lo vamos a contar, pero todavía tenéis la opción de, de ir a correr en esta marcha con el objetivo de que, hoy se lo vamos a explicar, es conocer la donación de médula ósea, aparte de ese bienestar físico que vamos a poder hacer este domingo. España cuenta con más de 450.000 donantes de médula ósea activos, el registro español de donantes de médula ósea, en el REDMO, y es que donar médula es donar una vida. Buena prueba de ello son los pacientes que necesitan un trasplante para superar, como por ejemplo, la leucemia. Este pequeño que estamos viendo se llama Óscar y no solo es para la leucemia, sino como para él padece otra enfermedad. Hoy nos va a acompañar su madre para explicarnos este caso, y es que le diagnosticaron una enfermedad rara cuando tan solo tenía 2 meses. Es el síndrome hemofagocítico, es una enfermedad muy grave que necesita un trasplante de forma inmediata. Y ese trasplante, ¿cómo se pudo hacer? Gracias a un donante. Hoy vamos a hablar con ellas, con la presidenta de la Asociación de Donantes de Médula Ósea aquí en Burgos, María José Maave. Buenas tardes, María José, ¿qué tal? Y con la mamá de Óscar, María José de la Fuente, Cañavete. Buenas tardes, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hay que decir que sí que es cierto, María José, que a raíz de esta pandemia, aunque creo que ha aumentado este año los donantes, ha habido menos captación, ¿no? Menos inscritos, ¿no?, a ese REDMO. Claro, el problema es que para que la gente se inscriba en el REDMO necesita saber en qué consiste la donación de médula, necesitan datos claros de que no va a ser doloroso, de que no tiene nada que ver con médula espinal, sino que es médula ósea, que son nuestras células de la sangre, y para eso tenemos que contárselo a la gente. Y claro, con la pandemia, a pesar de las plataformas digitales y de todo lo que hemos intentado llegar a la gente, ha sido mucho menos el alcance y se ha notado mucho en el número de donantes. Todavía seguimos con ese tabú, ¿no?, como así decirlo, de lo que es una donación de médula ósea. Cuéntanos ese proceso, María José. Bueno, los requisitos principales para ser donante de médula ósea es tener entre 18 y 40 años y estar sano, que prácticamente es toda la población. Y para hacerse donante de médula ósea hay que meterse en una página web del SACIL, de la Junta de Castilla y León, que es castillaleon.medulaosea.org. Ahí rellenas un pequeño cuestionario y te envían a tu casa un kit de salivación, que viene con un consentimiento informado en el que te explica cómo será la donación en el caso de ser compatible con algún enfermo, porque si no, tu donación puede que no se realice nunca, es simplemente un registro. Y eso, cómo sería la donación, y un kit de salivación, que es un bastoncito, que todos lo hemos visto en el CSI, te lo pasan por la encía de arriba, por la encía de abajo, sigues las instrucciones que vienen allí, lo vuelves a introducir en un sobre que viene ya con la dirección y el franqueo pagado, lo metes a un buzón y esperas a que te contesten diciendo que tu registro es correcto y que ya formas parte del REDMO, del Registro Español de Donantes de Médula Ósea, que lo gestiona la Fundación Josep Carreras. Es tan sencillo muy fácil como eso. Y un día, María José, recibes una llamada. Sí. La verdad que fue inesperado, porque estábamos aquí en el hospital, en Burgos, y entraron los doctores, Raquel Portugal y David, y para darnos la buena noticia, que Óscar ya tenía donante y que en breve iba a ser trasplantado.
Era necesario porque él seguía con su tratamiento de quimioterapia y corticoides, y era necesario un trasplante inmediato, y bueno, pues vino ese donante, y la verdad que enseguida, o sea, tuvimos la opción porque se barajaron múltiples fechas y fue muy generoso. Fue un donante, la verdad, que muy joven, alemán, y muy generoso. Y en cuestión de 18 o 20 días desde que nos lo comunicaron estaba trasplantado. Fue muy rápido, en La Paz, y nada, muy contentos porque ha salido todo muy bien. Sigue con Hace sus ya más de consultas. 3 años ya, ¿verdad? Sí, 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 el 18 de diciembre del 2018. Ese día le hicieron la infusión de células madre. Qué importancia. Y además, he comentado al principio, siempre tenemos la referencia de ese trasplante de médula ósea en un paciente, ¿no?, que está enfermo de leucemia, pero no, existen otras patologías, como el caso de Óscar, que necesitaba ese trasplante pues para, pues, como última esperanza, ¿no? También, Sí, María es José. una enfermedad hematológica rara, genética, ambos padres somos portadores y él la ha heredado. Entonces, pues requiere de un trasplante inmediato porque lo que hace es que sus células de su serie blanca, sus células NK, Natural Killer, no le funcionan correctamente. Entonces, lo que hacen es que se produce una reacción como inflamatoria muy espontánea en su sistema inmune, ahora que está tan de moda el sistema inmune, sí, y empieza a atacar tejidos y órganos, y ello deriva pues, en el fallecimiento, pues, si no se controla la enfermedad y no se hace el trasplante de manera inmediata, pues, son niños que tienen poca esperanza de vida, o sea que es casi inmediato. Pero bueno, quedó atrás, pero lo importante, ¿no?, es que se ha salvado una vida gracias a esa donación. Hablabas que en tu caso fue un chico joven, ¿verdad? Sí. Y es que a veces el primer recurso, lógicamente, es tirar de un familiar, ¿no? Pero tengo algún dato por aquí, 3 de cada 4 pacientes, por ejemplo, en este caso, que sufren leucemia, no tienen un familiar compatible. Eso es. El problema es que encontrar un familiar compatible no es tan fácil como parece. Por ejemplo, en el caso de Óscar, sí, los padres son compatibles solo al 50%. Claro, mitad y mitad de su ADN es de cada padre, y no tenía hermanos. Entonces, lo mejor sería un hermano lo más idéntico, o sea, con el ADN más idéntico al tuyo, pero aún así tampoco es fácil encontrarlo. Y pensamos, jolín, pues si dentro de la familia no tiene un ADN compatible, ¿cómo lo va a encontrar fuera de su familia? Bueno, pues porque en este registro, cuantos más seamos, más fácil va a ser encontrar ese compatible. Entonces, por eso nosotros lo que intentamos es que ese registro cada vez tenga más gente. Cuanto más joven, mejor, porque las células jóvenes, evidentemente, son más activas y van a funcionar mejor en un cuerpo, da igual que sea un cuerpo de un adulto que de un bebé. Eso es. Eso es. Hace 5 años sí que hubo un pico como, bueno, muy fuerte, ¿no?, con un caso que sucedió en España de donación, ¿no?, de médula ósea, pero sí que es cierto que ha ido como un poco estabilizándose. No sé si han cambiado los criterios o por qué ha sido un poco, María José. Bueno, hace 5 años los criterios para hacerse ese registro de donante de médula era entre 18 y 55 años. Lo bajaron a 40 precisamente porque lo que quieren son donantes jóvenes. Entonces por eso lo bajaron a 40. A pesar de que el registro lo tienes que hacer entre 18 y 40 años, tu vida de donante va a seguir siendo hasta los 55 o hasta los 60. Lo que pasa es que te tienes que decidir pronto a ser generoso con el resto. Entonces, lo que nosotros intentamos es acceder a universidades, institutos, colegios, claro, para explicarles desde bien temprano en qué consiste y que además convenzan a los que puedan estar en esas condiciones de tener entre 18 y 40 años y estar sanos. Cuanto más joven, ¿no?, como estamos diciendo, pues esa médula tiene más calidad y por lo tanto es más eficaz para ese trasplante que se va a hacer. El problema también es que, bueno, sí, te inscribes, es muy sencillo, como has comentado, María José, simplemente es hacer una prueba de saliva, pero hay gente que se echa para atrás en el momento que se le llama. Claro, porque, bueno, la forma de donación, una vez que ya eres compatible con un paciente, puede ser de 2 maneras. La más habitual, en el 90-95% de los casos, es a través de féresis, que te extraen la sangre de un brazo, la pasan por un separador celular que se queda con las células madre y el resto de las células te las devuelven al otro brazo, que dura entre 3 y 4 horas y ya estaría. Tú ya habrías hecho la donación, te vas a tu casa, no tienes ni ingreso, ni dolor,
ni nada que se le parezca. Pero, por ejemplo, en el caso de que el receptor de esas células madre sea un niño pequeño, como por ejemplo Óscar, la extracción de esas células madre se hace en quirófano con anestesia general, te tumban boca abajo y del hueso de la cadera, de la cresta ilíaca posterior, te hacen una punción y de ahí sacan una cantidad más concentrada de células madre, porque las células madre en nuestro cuerpo donde se fabrican en mayor cantidad es en los huesos planos, en las costillas, en el cráneo y en la cadera, y la forma más fácil de extraerlas es a través del hueso de la cadera. Y esa donación es lo que a la gente le echa un poco para atrás. Pero yo siempre pienso que tenemos que pensar en el beneficio y no en el perjuicio. Nosotros podremos estar con esa zona un poco dolorida, pues porque al final sí que es verdad que te han tenido que pinchar en el hueso y va a estar un poco dolorida, pero como si te dieras un golpe, que no es un dolor insoportable, y aparte se puede aliviar con analgesia normal, no tienes que tomar ninguna medicación extraña ni nada. Y sin embargo, el beneficio es que estás dando la oportunidad de vivir a un niño pequeño, a una persona que tenga unas características médicas especiales, de menos de 50 kilos. Bueno, por eso se valora mucho las dos opciones. Y lo normal, lo que, como bien digo, es por aféresis, pero esta otra opción hay que tener en cuenta cuando nos hacemos el registro que es posible. Y cuando nos llaman para hacer este tipo de donación por la punción en el hueso de la cadera, tenemos que tener en cuenta que hay un niño que ya ha empezado con un tratamiento para recibir esa donación. Y si esa donación no llega, pues ocurre lo que no queremos que ocurra. Y es que hay que decirlo así. Óscar hoy puede sonreír gracias a ese donante, y si no, no hubiese podido ser. Es que hay que decirlo así. ¿Que queréis saber más sobre la asociación? Pues este domingo podemos ir a correr a Cardeña-Dijo, ¿verdad? Sí. En esa segunda carrera de Dona Médula, que todavía se pueden inscribir, ¿no? Todavía, hasta hoy miércoles a las 12 de la noche pueden inscribirse en la página web de idjburgos.es, buscan nuestro cartel con nuestros colores naranjas, que siempre vamos de naranja porque es el color de la leucemia, y allí tienen la opción de inscribirse en las 3 modalidades: marcha de 10 kilómetros, carrera de 10 kilómetros o carrera de 21 solo para los valientes. Pues animamos a la gente y bueno, hoy lo hemos dicho muy rápido cómo es esa donación, pero bueno, ellas seguro que os van a informar muy bien de todo ese proceso. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y seguiremos teniendo, porque hay que dar ese impulso a la donación de médula ósea. Gracias. A ti por dejarnos venir. Gracias. Por Domingo Clínica Dental. Especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Ofrecemos soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental. Sonrisas por domingo. Cambiamos de tema. La pandemia ha aumentado los casos de trastornos alimenticios, sobre todo en menores. En los últimos años se ha producido un alarmante aumento de niños, niñas y adolescentes con esos trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo a raíz del confinamiento y de esta pandemia de la COVID. El problema también es que los afectados que tienen este tipo de problemas, en algunos casos incluso se ha agravado su evolución. Hoy vamos a tratar este tema además con una paciente, estamos viendo ahí de Marimar, de nuestra colaboradora del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. Pues aquí estamos con Marimar Herrero. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marimar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien y a tope de trabajo. Como has dicho al principio, el aumento en trastornos de conducta alimentaria ha sido tremendo. Y Sonia, un placer de nuevo tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Vamos mejorando, así que... Que hace, pues para que no lo vieron, hace ya, pues más de un año y pico estuvimos contigo, ¿verdad?, haciendo un reportaje, pues para comentarnos lo que es un trastorno alimenticio, cuál es la evolución y cuál es todo el proceso, que es largo, ¿verdad?, la recuperación, pero que hay que darlo a conocer, que ahí estás y que yo te veo estupendamente.
Como hemos comentado, yo creo que sigue la sociedad estando al margen de estas enfermedades, sigue habiendo desconocimiento, a pesar de la alimentación, que estamos todo el día hablando de ella, de la buena alimentación, Marimar, y sobre todo el problema es que hay desconocimiento hasta incluso en el sistema sanitario. Claro, es que el tema es que quizás si nos enfocamos en la alimentación nos estamos desviando de lo que es un trastorno de conducta alimentaria, porque es un trastorno emocional. Entonces, quizá cuando sale en medios, pero incluso, como dices, a veces los profesionales sanitarios también se enfocan en la comida, también se enfocan en el peso, y son consecuencias, es el reflejo de lo que le está pasando a una persona que sufre trastorno alimentario, que es que se siente sola, siente que no encaja, tiene un montón de miedo al fracaso, y eso le hace pensar que si cambia su cuerpo, todo el mundo le querrá. Con lo cual es muy diferente a pensar que son personas que quieren adelgazar o son personas que no comen bien. El problema es que, como digo, en la comida se está reflejando precisamente ese problema emocional. Tú, Sonia, estás diagnosticada, ¿verdad? Hace ya años que, bueno, pues ese es el primer paso, ¿no? Ir a ese médico para considerar que algo te ocurre, ¿verdad, Sonia? Sí, exacto. A ver, es muy difícil al final también encontrar con un sanitario que te diagnostique bien, porque yo estoy diagnosticada más por TLP y gracias a Marimar por TCA, porque yo sí que fui al principio con 19 años ya con atracones y sangrando, pero tuve que ir a un privado y el privado me diagnosticó, por lo tanto en la pública no consta, y luego volví de Madrid a Burgos y ya en la pública no me trataron para nada el problema cuando todo lo que arrastraba era ese problema. El problema es que esto no es solo una afección que va a afectar a nuestra salud física, como en tu caso, ¿no? Que ya tenías unos síntomas físicos, sino también, como ha comentado Marimar, a un problema de salud mental. Y ahí es donde falla, por ejemplo, la atención primaria. ¿No faltan psicólogos de estos casos? Sí, bueno, para estos casos y para cualquiera, porque el otro día tuvimos una reunión con el jefe de psiquiatría, porque queremos hacer un protocolo de atención primaria desde el grupo de trabajo del Colegio de Psicólogos de Conducta Alimentaria, desde la Universidad de Burgos, la Asociación ADEFAF y SACIL, y nos comentaba que en los ambulatorios en Burgos solo hay 6 psicólogos, con lo cual ya no solamente trastornos de conducta alimentaria, sino cualquier trastorno emocional, figúrate tú el tiempo que va a pasar para que esas personas sean tratadas, con lo cual el que no haya esos psicólogos va a proporcionar que al final esas personas puedan tener mayores comorbilidades, lo cual en lugar de ser un ahorro de dinero sería un gasto bastante mayor. Me refiero si el ahorro de dinero es no contratar más psicólogos. 6 para todos los ambulatorios. Encima, no solo ha aumentado las conductas del trastorno alimentario, sino todos los trastornos que ya hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones, de, pues de ansiedad, de estrés, de depresión, a raíz de esta pandemia. Claro, y hay un estudio que dice que el 40% de los médicos está desbordado con todos estos temas y además también ellos mismos dicen que les falta formación. Entonces a mí me parece muy importante el poder ayudar a los médicos a que conozcan más este tipo de problemas para que puedan derivar también a salud mental antes, porque me encuentro con casos en el que van al médico con un trastorno de atracones, el médico supone que es un trastorno de ansiedad y le medica y no le deriva a salud mental, con lo cual eso me parece también importante como para tenerlo en cuenta en un protocolo, ya no solo de trastorno alimentario, sino de cualquier trastorno emocional que se pueda derivar. Claro, el problema es que en ese momento, en esas semanas, te mejora el problema, ¿no? Pero el problema está ahí y se puede llegar a cronificar totalmente. Claro, tú imagínate que con la medicación solo eso es una tirita, al fin y al cabo, porque no se está yendo al verdadero problema. Y con la medicación, pues a veces sí que es verdad que puedes trabajar mejor en la terapia, no siempre, pero a veces sí, pero claro, tiene que haber una terapia psicológica también, porque si no, nos queda cojo el tratamiento. Sonia además ha pasado, pues hace poquito tiempo después, como hemos dicho, además de estar totalmente diagnosticada de esta enfermedad, pues una experiencia bastante desagradable, ¿no? Que has tenido incluso que acudir a atención del paciente. Sonia, cuéntanos. Sí, al final es una de muchas. O sea, fue la primera que acudí a atención al paciente, ya me desbordaba Marimar porque salí llorando. Tengo una hernia discal, me la localizaron hace un año
y me volvieron a ver otra vez porque el dolor no se me pasaba. Entonces, al ir allí y un poco hacerme moverme y tal, la doctora que ve primero para ya mandarte hacia un tratamiento u otro, me dijo, normal, con la poca grasa que tienes, normal que te duela todo el cuerpo. Y yo le dije, bueno, es que tengo anorexia. Ahora mismo estoy en una anorexia restrictiva. Y me dice, va, tonterías que tienes en la cabeza, me dijo. Entonces, yo al final no fue eso, sino que no sé quién te habrá metido esas chorradas en la cabeza, tienes que meter todas tus ideas en una lavadora. Sobre la hernia, genial, porque enseguida me mandó hacia un, que todavía no me han llamado, pero bueno, me mandó hacia un sitio para tratarme la hernia, pero sobre lo otro yo salí llorando de la consulta porque sentí como, no sé, o sea, me hundió completamente, porque yo luego lo intenté, me dijo, pero es que tienes que hacer ejercicio. Le dije, es que tampoco puedo hacer ejercicio porque si hago ejercicio puedo ir hacia atrás de lo que estoy haciendo. Tontería, ¿no? Mete tus ideas en una lavadora y conviértete en una persona normal. Madre mía, es que esto de 2 horas no se puede aguantar, ¿no? Es que a mí me parece increíble que alguien que es sanitario pueda transmitir con esas palabras esas ideas que al final le están haciendo sentir culpable a la persona. Porque Sonia y yo hemos trabajado mucho esa parte de que no tiene la culpa, pero aún así se sintió dolida, porque no se sintió comprendida. Y claro, creemos que eso pues indica que muchos profesionales sanitarios necesitarían quizá meterse en esa lavadora de reciclaje para poderles ayudar a tratar a las personas como personas que tienen sentimientos. Además, hablábamos al principio que, bueno, en este caso la anorexia o cualquier trastorno de la conducta alimentaria lleva un proceso de recuperación largo. Muy largo porque además si juntamos también esa malnutrición necesitamos un cerebro que pueda pensar. La flexibilidad del pensamiento necesita esa parte nutricional que a veces es complicada. Es como dice Sonia, esta anorexia restrictiva en la que no puedo comer, no es que no quiera, es que no puedo. Porque ese alimento yo no lo estoy viendo como alimento, lo estoy viendo como mi enemigo. Va a ser lo que me haga engordar y lo que haga que no me quiera nadie. Entonces, ese es el problema. No es que el problema no está con el alimento en sí, sino con pensar que te va a hacer engordar y que no te va a querer nadie. Bueno, Sonia sirve totalmente de ejemplo, ¿no?, para muchas personas a lo mejor que nos puedan estar viendo y que puedan, ¿no?, estar ocurriéndoles lo mismo, la importancia, ¿no?, de acudir a un profesional también, ¿no?, en este caso a un psicólogo, bueno, pues por esa autoestima, ¿no?, que has comentado, pero que se recupera. Sí. Que se sale totalmente de ello. Totalmente, de los trastornos de la conducta alimentaria se sale completamente. Lo digo lo de completamente porque muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿no queda alguna manía? Si queda alguna manía no se ha curado totalmente y puede haber probabilidad de recaídas. Con lo cual también eso es importante, trabajar mucho la prevención de recaídas, pero saber que de esto se sale totalmente. ¿Que es largo? Sí. ¿Que hay personas que tardan 5 años? Sí. ¿Que hay otras que tardan 20? Vale, ¿qué más da? Si al final cambias tu vida de sobrevivir a vivir, que es lo importante, el poder vivir. Te has visto evolución, ¿verdad, Sonia? En ese reportaje que hablábamos de hace ya año y medio, todo ha cambiado ya, ¿no? Sí, realmente sí, ha cambiado mucho, muchísimo. Me veo y ni recuerdo, o sea, sí recuerdo en ese momento, ahí estaba realmente pasando una época muy mala, ahí sí que no comía prácticamente nada. La pandemia o sea, para mí, y supongo que muchos habrán sentido lo mismo, la pandemia pegó un bajón, yo pasé, ahí estaba en pocos kilos, yo me quedé en 30 y muy poquito, o sea, la pandemia porque al final estás encerrado en casa y ahí sí que ya no tienes salida por ningún lado, ¿no? Y ahí empecé a recuperar, pero ya no tiene nada que ver. Psicológicamente la evolución, sobre todo, yo ya no estoy hablando de cómo me veo ni nada, las ojeras que tengo, la mirada que tengo no tienen nada que ver. Y como ha comentado Marimar, bueno, pues ojalá, ¿no?, también esas demandas que se puedan hacer, que has comentado, al servicio de psiquiatría para una atención un poco más personalizada, ¿no?, a este tipo de pacientes. Tal vez todos son importantes en ese caso de trastornos de la salud mental, pero bueno, pues poder, ¿no?, diferenciar o que haya otro tipo de espacios debido también al aumento
el aumento y también la mortalidad. Sí. Es la enfermedad mental que mayor mortalidad tiene por problemas cardíacos y por suicidio, con lo cual ya podemos entrar ahí también en esa prevención del suicidio, sabiendo que las personas con trastorno alimentario tienen mayor riesgo, ¿no? Teniendo en cuenta que es importante prevenir en todas las personas que pueden sufrir estas ideas, que realmente lo que les ocurre es que están desesperados, no encuentran salida, no es que se quieran morir, es que quieren dejar de sufrir. Y además, como presidenta de ADEFAB, ¿verdad? Este año saldréis a la calle, Marimar. Bueno, yo soy colaboradora. Bueno, o Yo soy colaboradora de la asociación. Te he subido el cargo. Sí. Porque realmente la Junta Directiva de ADEFAB está formada por familiares de personas con trastorno de conducta alimentaria y yo colaboro. Colaboro, pero vamos a seguir luchando porque también tenemos otro problema que nos preocupa muchísimo, que es la prevención. Sí, por eso. Con la prevención hemos intentado hablar con el alcalde y ha sido imposible. Escribimos una carta en enero, no se nos ha contestado, porque antes hacíamos 30 horas de prevención, que ya nos parecía pocas, se nos ha pasado a 20, y lo que sí que nos han enviado es que ahora, en lugar de ser como antes, que ya sabíamos que íbamos a participar en esos talleres de la oferta educativa municipal, ahora tenemos que enviar un programa y ver si se acepta o no se acepta ese programa, en el que ya está claro que son 20 horas, 700 euros para la asociación. Bueno, pues a ver si alguien del ayuntamiento nos ha escuchado hoy, por lo menos también en esta entrevista, y de la importancia de la educación y la prevención en los trastornos alimenticios, que podríamos seguir hablando porque el problema, mucho problema también lo tienen las redes sociales, y de ahí, ¿no?, la importancia de educar y que haya programas de este tipo. Yo lo veo así. Claro, porque además es que ya no solamente es que se hace la prevención del trastorno, sino que es que hemos detectado muchos casos este año. Nada más entrar en algunas clases se nos salían 3 o 4 personas. Y eso era porque ya estaban en ello. Con lo cual esa detección es importante. La detección temprana también es prevención. Pues Marimar, Sonia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias también. Gracias. Pues nosotros nos despedimos. Más salud, ya saben, como siempre, aquí la próxima semana en la 8 Burgos. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Adiós.